Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. El olor a óxido y cables quemados aún flotaba en el aire años después de que el último técnico pisara la decadencia del Orion Bright. Las luces apenas titilaban ya. La mitad de los paneles estaban arrancados. El casco estaba marcado por cicatrices, y el otrora reluciente puente de mando era un cementerio de tecnología olvidada. Pero bajo todo el polvo y el silencio había algo mucho más peligroso de lo que nadie en la galaxia podía imaginar. Él lo sabía. Él lo construyó. Drembarik estaba solo en el corazón de esa nave, con los ojos fijos en la consola de mando, sus dedos marcados por años de trabajo. No mantenimiento, venganza. No supervivencia, aniquilación. La Federación Galáctica le había quitado todo. Su esposa murió en un fuego cruzado que no estaba destinado a ella. Su hijo fue reclutado, etiquetado como amenaza potencial y enviado a un laboratorio militar que juraban no existía. Dren nunca recuperó un cuerpo, solo una carta formal, sellada, sin nombre al final. La Tierra había suplicado por paz. La humanidad firmó todos los tratados que le exigieron. Se desarmaron. Se integraron. Entregaron tecnología, territorio, incluso su soberanía. Y aún así, no fue suficiente. No para las razas superiores. No para el Consejo. No para quienes veían a los humanos como una molestia biológica, una especie accidental, un error estadístico que llegó demasiado lejos. Así que Dren hizo lo que nadie esperaba. Se fue. 12 años fuera de la red, en el silencio profundo, donde las señales no llegan y los mapas se desvanecen en especulaciones, reconstruyó lo único que no pudieron borrar, su propósito. El Orion Bright fue diseñado originalmente como una nave de carga, un transportador torpe que movía hielo y mineral entre lunas muertas. Era el último lugar donde alguien esperaría que llegara la muerte. Eso lo hacía perfecto. Pero ahora sus huesos habían sido forjados en la oscuridad, con armaduras superpuestas de vidrio cuántico, sistemas centrales recableados con tecnología alienígena robada. Una IA central tan agresiva que debía mantenerse medio dormida o lanzaría ataques ante susurros ociosos. Una nave no impulsada solo por motores, sino por ira, pérdida y un hombre que ya no le importaba lo que la galaxia quisiera. Lo llamaban loco, fantasma, mito. Pero la nave insignia de la Federación, Belian Prime, ahora era un cascarón de escombros fundidos esparcidos por el sector 9. Sin advertencias, sin demandas, sin sobrevivientes, solo un mensaje transmitido por un canal humano encriptado. Nos enseñaron a arrodillarnos. Permíteme devolver el favor. Dren se levantó lentamente, la silla crujiendo bajo su peso. Era mayor ahora, el cabello canoso, las articulaciones doloridas, pero sus ojos ardían. No con locura, con claridad. Fría. Claridad quirúrgica. No estaba aquí para ser un héroe. No estaba aquí para liberar a la humanidad. Era el bisturí que el universo olvidó que aún estaba en su costado hasta que se retorció. Estado, murmuró. La IA respondió con una voz que no era sintética. Era la voz de su hijo, codificada a partir de viejos recuerdos y notas de voz rotas que Dren había rescatado. Núcleo de energía al 98%. Camuflaje estable. 17 naves en rango local. 3 de la Federación. 2 de alto mando. 12 neutrales o irrelevantes. Miró el radar. Puntos parpadeando como estrellas moribundas. Aún no lo sabían. Pensaban que todavía tenían el control. Estaban equivocados. Tocó un solo botón. Solo uno. Sin secuencias sofisticadas. Sin conteo dramático. Activar protocolo fantasma. En menos de 2 segundos, el Orion Bright desapareció. No de la vista, sino de la realidad misma.
Se plegó en la delgada piel del universo donde ningún escáner podía seguirlo. La próxima vez que se viera, sería demasiado tarde. El vacío tenía un sonido si escuchabas lo suficiente. No era ruido en el sentido tradicional, no algo que los oídos pudieran captar, sino una tensión, como si el aire mismo supiera que algo malo se movía a través de él. Drenvarik estaba en silencio mientras el Orión Bright se deslizaba por pliegues de espacio oscuro, tan profundo en la irrealidad que ni siquiera quedaban rastros de taquiones. Nadie sabía dónde estaba la nave, ni siquiera él. Ese era el punto. Se movía como un fantasma a través del tiempo y la materia, a través de la venganza. El protocolo fantasma no era solo un sistema de camuflaje. Era un interruptor de muerte unidireccional para la galaxia. No se suponía que existiera. Estaba prohibido, ilegal, borrado de los esquemas y enterrado bajo tratados. Pero Dren había rescatado el código de un científico moribundo hace 2 décadas. Un hombre que gritó: «Me matarán si saben que te lo dije». Justo antes de que sus ojos se pusieran en blanco y sus implantes se quemaran desde adentro. Lo mataron, pero no lo suficientemente rápido. Ahora, el Bright era la única nave en la galaxia conocida equipada con motores de celosía de singularidad oscura, tejidos en patrones que imitaban la radiación cósmica y doblaban el espacio en formas antinaturales. No volaba. Se evaporaba entre capas del tiempo y regresaba cuando quería. Dren no necesitaba que fuera rápida. Necesitaba que fuera definitiva. El mapa holográfico frente a él mostraba la cuadrícula del sector. Cada sector coloreado por lealtad. Azul para la Federación, verde para el alto mando, zonas de neutralidad comercial en gris. Las líneas rojas externas marcaban el espacio no regulado donde piratas, contrabandistas e imperios muertos flotaban como fantasmas. Y en algún lugar de ese caos estaba su próximo objetivo, el puesto Z7. No era ni siquiera una base militar registrada. Oficialmente, no existía. Un destello, un archivo fantasma, sin rutas de vuelo permitidas a 5 años luz. Las naves que entraban rara vez regresaban. Pero los rumores se filtraban desde los bordes de la galaxia como una infección. Z7 era donde llevaban a los indeseables. Las personas que hacían demasiadas preguntas. Científicos que no se alineaban. Soldados que dudaban en matar civiles. Incluso niños, aquellos nacidos con marcadores genéticos inestables que el Consejo decidió que eran amenazas para la estructura genética unificada. Ahí fue donde se llevaron a su hijo. No lo mataron, lo procesaron. Dren no sabía qué significaba eso, pero lo iba a descubrir. ¿Tiempo estimado de llegada?, preguntó, voz baja. 4 minutos hasta la brecha, respondió la IA, aún con la voz de su hijo. Esa era la parte que más dolía. La voz. Era casi perfecta, la misma risa quebrada, la forma en que pronunciaba las palabras como su madre. Dren la había codificado en un estado de fuga una noche, borracho de whisky viejo y apenas conteniéndose. No era el verdadero chico, solo ecos cosidos en software, pero era lo suficientemente cercano como para hacer el silencio más ruidoso. Se puso de pie, los huesos crujiendo con el movimiento, y caminó por el corredor hacia la bahía de armas. Las paredes zumbaban con un poder contenido, del tipo que no tarareaba, sino que gruñía como un lobo enjaulado. Cada superficie del Bright estaba cubierta de tecnología ilegal. Agujeros extraídos de naves de guerra alienígenas estrelladas. Núcleos iónicos robados de un Dreadnought destruido. Nodos de antimateria del mercado negro soldados a mano. Era un monstruo de Frankenstein de acero y furia, y solo respondía a él. En la bahía de armas, el cañón Nichtbringer descansaba, aún dormido, aún sediento. Un arma tan poderosa que tenía un enfriamiento de 30 minutos por disparo. Un impacto podía vaporizar una flota. 2, y dejarías una cicatriz en un planeta. No disparaba plasma ni energía. Abría un agujero en el espacio mismo, lo perforaba como papel, y dejaba que el vacío más allá de la realidad lo tragara todo. Despiértalo, dijo Dren. La nave tembló. Autorización requerida. Anulación nivel Gamma 9. Mi sangre por su mordida. Una pausa, luego un zumbido grave mientras el cañón cobraba vida,
extrayendo energía de núcleos de materia oscura escondidos en las entrañas de la nave. Las paredes sudaban calor. Las luces se atenuaron. Las venas de Dren hormigueaban por la radiación. Pero no se inmutó. Había muerto hace mucho tiempo. Su cuerpo simplemente no lo había alcanzado aún. Emergieron cerca de Z-7 sin previo aviso. No hubo alarmas, ni patrullas, ni exploradores. Ese fue el primer indicio de alerta. El segundo fue la estación misma. No era solo grande. Era monstruosa. Más de 30 kilómetros de diámetro, forjada en anillos como un agujero negro artificial envuelto en agujas y obeliscos. Sin ventanas, sin comunicaciones, sin luces. Solo un ataúd flotante silencioso en el espacio. Escanea, susurró Dren. Firmas de energía inestables. Lecturas térmicas internas presentes. Población estimada, 9200. Así que estaba activa. Pero algo estaba mal. Sin defensas automatizadas, sin naves de interceptación. Esto era la Federación. No olvidaban proteger cosas, especialmente las que intentaban ocultar. Dren entrecerró los ojos. Su mano flotaba sobre los controles de disparo. Formas de vida muestran niveles elevados de estrés, alta adrenalina, gritos detectados mediante sensores bioacústicos de baja frecuencia. Eso lo decidió. Seguían experimentando, torturando, rompiendo a quienes llevaban allí. Y en algún lugar allí dentro, Dren sabía que el ADN de su hijo estaba en sus archivos. Tal vez un clon, tal vez un cuerpo de laboratorio creado con restos, pero su sangre estaba en ese edificio, y él iba a quemarlo todo. Apunta al núcleo principal. Ubicación del núcleo incierta. Entonces adivina 3 sitios probables. Y mátalos a todos. El cañón Nichtbringer disparó, no con luz, no con calor, sino con ausencia. El espacio mismo se dobló hacia atrás, como si la realidad intentara retroceder ante el dolor. Un agujero del tamaño de una ciudad se abrió en el cosmos. Un grito silencioso que arrastró escombros, metal y luz gritando hacia él. El lado de Z-7 colapsó instantáneamente, agujas enteras retorciéndose como árboles de metal en un huracán. Unos segundos después, los sistemas de defensa de la estación, largamente inactivos, se encendieron. Demasiado tarde. El Bright ya estaba en movimiento, deslizándose entre capas del espacio como un tiburón en sangre. Los láseres de defensa no podían rastrearlo. Los sistemas de puntería se rompían intentando seguir su firma fantasma. Dren no se detuvo con un disparo. Disparó de nuevo. Esta vez, un pulso térmico detonó la cúpula superior de la estación, convirtiéndola en una lluvia de aleación fundida. Todavía sin fuego de retorno, solo interferencia estática. Entonces llegó la voz, no a través de comunicaciones, no por señal, sino directamente en su mente. No debiste venir aquí, Dren Barik. Tropezó, agarrándose a la consola. ¿Qué demonios? Piensas que estás impartiendo justicia, pero no eres el primero, y no serás el último. La IA se encendió. Intrusión psíquica desconocida detectada. Origen, núcleo de la estación. Corta, ladró Dren. Desvía. Intento fallido. Enlace mental establecido. Dren gruñó. Apretó los dientes. No estoy aquí para tus juegos. Tomaste a mi hijo. Tomamos el potencial de la humanidad. Nunca fue tuyo para conservar. Ahí estaba, la verdad bajo el silencio. Z-7 no era solo una prisión. Era un terreno de cultivo para el control. Un lugar donde cosechaban a los más fuertes de los débiles. Diseccionaban a quienes no se doblegaban. No se trataba de miedo. Se trataba de asegurar la obediencia eliminando la resistencia antes de que comenzara. Nunca supieron siquiera qué eran. La mitad murió gritando. Al resto los conservamos. ¿Dónde? Susurró Dren, los ojos ardiendo. Encerrados bajo el núcleo, pero no por mucho tiempo. Y entonces rió. No una risa maníaca, no un discurso de villano, solo fría, divertida, como si ya supiera cómo terminaba esto. Dren cortó el canal psíquico manualmente, arrancando la conexión tan fuerte que los sistemas internos de la nave chispearon por la sobrecarga. No le importó.
Ya estaba en movimiento. Aterrizó el Bright directamente dentro de la herida que había abierto en el casco de la estación, raspando vigas fundidas y metal colapsado. La nave gritó en protesta, pero Dren no esperó. Se armó, se deslizó en una armadura parchada de equipo de soldado viejo, aseguró 2 pistolas de riel en sus caderas y tomó un rifle de pulso forjado de un cañón óseo sentiano desechado. Esto no era un rescate. Era un ajuste de cuentas. Se movió rápido, las botas resonando por los oscuros corredores de Z7. Las paredes palpitaban, casi vivas. No había guardias, solo restos retorcidos de vida, huesos en tubos, ojos flotando en fluido, voces en bucle desde altavoces que no funcionaban en años. Cuanto más profundo iba, peor se ponía. Voces de niños llorando, riendo, suplicando. Fantasmas de los condenados. Llegó a las cubiertas inferiores donde la gravedad fluctuaba y el tiempo parecía ralentizarse. Los letreros aquí no estaban en ningún idioma conocido. Runas alienígenas mezcladas con números humanos. Esto no era solo un proyecto de la Federación. Era algo más. Ellos dejaron entrar a otros, susurró la IA en su casco. Las razas superiores, los que nos llamaron plagas. Querían ver hasta dónde llegaríamos para controlar a los nuestros. Parece que lo descubrieron, gruñó Dren. Encontró el núcleo. No era un núcleo de energía. Era un útero. Miles de cápsulas, cada una conteniendo a una persona, o lo que quedaba de una. Carne clonada, híbridos diseñados, fusiones cibernéticas. Algunos aún estaban vivos. La mayoría no. Y en el centro, en una cápsula marcada simplemente como V0 Sanfeine, estaba un rostro que reconoció. Incluso a través de las cicatrices, incluso con el hardware fusionado al cráneo, su hijo aún respiraba, apenas. Dren se congeló. Todos esos años de odio, fuego, rabia, se quebraron en ese momento. No era un asesino. No era un fantasma. No era un arma. Era un padre. Sácame dentro, dijo. Cápsula sellada. Requiere bloqueo. Dren no dudó. Sacó su cuchillo, se cortó la mano y la golpeó contra el escáner. La cápsula siseó. El vapor estalló, y los ojos de su hijo, uno orgánico, uno rojo brillante, se abrieron. Papá, rasgó la voz. Sí, susurró Dren, ahogándose con todo lo que nunca pudo decir. Estoy aquí ahora. Pero las luces se encendieron en rojo. Una voz retumbó en la cámara. Has visto demasiado, Barik. Has despertado el experimento. El costo será la extinción. Se giró lentamente, levantando su rifle. No, dijo fríamente. Se equivocaron de especie. Y disparó. La bala atravesó la pared de la cámara, y toda la estructura gimió como si la estación misma estuviera en dolor. A Dren no le importó. Su rifle ya humeaba, los hombros tensos, los ojos fijos en el enemigo que se formaba desde las sombras. No carne, no máquina, sino algo intermedio. Se movían como humanos, pero se deslizaban como fantasmas. Sin pasos, sin respiración. Ojos brillando con un tenue verde. Sus extremidades eran anormalmente largas, y la forma en que inclinaban la cabeza, demasiado perfecta, como si imitaran emociones, no las sintieran. Centinelas biosintéticos, ADN humano, tecnología alienígena, sistemas de enlace neuronal, la policía secreta de la Federación que no necesitaba descanso, preguntas ni órdenes. El primero se lanzó. Dren disparó 2 ráfagas rápidas, al centro, pero la maldita cosa siguió moviéndose. Rodó hacia un lado, evitando un brazo cortante que bajó como una guillotina, y descargó su pistola de riel en la cabeza de la cosa a quemarropa. Cayó, se convulsionó, luego se detuvo. No perdió un segundo. «¡Levántate!», gritó, agarrando a su hijo medio consciente de la cápsula. El chico, o lo que quedaba de él, apenas podía caminar. Músculos atrofiados, extremidades fusionadas con mallas de microimplantes. Una pierna ni siquiera tenía hueso real. Pulsaba con un brillo rojo tenue y zumbaba al moverse. Pero el fuego en sus ojos seguía siendo humano. Todavía real. ¿Puedes moverte?, ladró Dren. No rápido, croó su hijo.
Pero no me quedo aquí. Bien, gruñó Dren. Porque están enviando más. Las paredes sisearon. Las rejillas liberaron presión. Desde arriba, otro grupo cayó. Estos eran más pesados, blindados, extremidades con cuchillas afiladas hasta el borde quirúrgico. Ojos reemplazados por escáneres que pulsaban con precisión térmica. Retrocede, murmuró Dren, pasando el brazo de su hijo por su hombro. Ya no luchaba por venganza. Luchaba por sangre. El pasillo por el que corrieron parecía una pesadilla. Paredes palpitando como pulmones, luces parpadeando, sirenas gimiendo en idiomas que no reconocía. La IA del Bright hablaba en su oído ahora, tranquila, serena, la voz de su hijo. Han sellado la salida detrás de ti. Desvío por la subsección 9B. Demasiado largo, espetó Dren. Entonces haz un agujero. Eso podía hacerlo. Le pasó a su hijo una carga de plasma pequeña, en forma de disco. Pega eso en la pared. Vamos a hacer nuestra propia puerta. El chico se movió con una cojera, arrastrando su pierna. Dren se giró y disparó detrás de ellos, derribando otro centinela que doblaba la esquina. Una cuchilla pasó rozando su cuello, lo suficientemente cerca como para sacar sangre, pero él dio un paso hacia el golpe y estrelló su rifle en el núcleo de la cosa, descargando todas las balas que quedaban. ¡Bum! Cayó hacia atrás, convulsionando. Miró a la pared. Despejado. La carga de plasma abrió un círculo perfecto en el acero, fundiendo todo en un radio de 2 metros. Dren pateó el panel, agarró a su hijo y los empujó a ambos al oscuro túnel de mantenimiento más allá. Caliente, estrecho, lleno de cables expuestos y tuberías de refrigerante humeantes. Pero no estaba vigilado. Todavía no. Gatearon. Cada respiración quemaba. Cada sonido parecía demasiado fuerte. Papá, susurró el chico finalmente. Me dijeron que estabas muerto. También me dijeron que te habían borrado, murmuró Dren. Supongo que nos mintieron a ambos. Pensé que habías renunciado. Casi lo hice. Se detuvo, se giró para mirar el rostro del chico. Pero luego descubrí dónde te llevaron, y no podía morir sin saberlo. Su hijo intentó sonreír. Salió roto. Tú nunca renunciaste a nada. Renuncié a la paz, dijo Dren fríamente. Y resultó ser lo único que valía la pena abandonar. Emergieron en un corredor inferior justo debajo de la línea del reactor principal. Según los escaneos del Bright, la nave estaba estacionada a solo 400 metros adelante, dentro del corte que Dren abrió cuando disparó el Nichtbringer, pero entre ellos y la escapada había algo más. Dren lo sintió antes de verlo. El aire se volvió más frío. Las luces arriba zumbaron con distorsión, como si la electricidad misma no quisiera estar allí. La estática llenó su auricular, y luego apareció. 7 metros de altura, encapado, pero su cuerpo parpadeaba como si no pudiera decidir si parecer humano, alienígena o máquina. Su rostro estaba medio cubierto por una máscara de obsidiana curvada, pero su voz era cristalina. Dren Barik, designación clase Orión, amenaza anómala nivel catastrófico. No hablaba con tono ni emoción. Calculaba el discurso. Dren empujó a su hijo detrás de una tubería caída. Corre cuando te lo diga. La entidad dio otro paso adelante. Devuelve el espécimen. Deja tus armas. La terminación será indolora. Ya no creo en lo indoloro, escupió Dren. Entonces cree en la extinción. La cosa se movió rápido. Demasiado rápido. Dren apenas tuvo tiempo de levantar su rifle antes de que estuviera sobre él. El cañón se dobló como plástico blando. Un revés lo estrelló contra la pared, rompiéndole las costillas. Tosió sangre. Su hijo gritó. Dren rodó, sacó una cuchilla escondida de su bota y cortó el muslo de la criatura. Saltaron chispas. No sangró, pero se estremeció. Clavó la cuchilla hacia arriba en lo que esperaba fuera un haz de nervios y con su mano libre activó su detonador de muñeca. Una microcarga explotó, suficiente para enviarlos a ambos volando hacia atrás. La cosa tropezó, con humo saliendo de su lado. Dren se levantó lentamente, apretando los dientes contra el dolor. Ahora, gritó. Su hijo corrió.
La figura encapada se reformó, los nanites cerrando su herida. Pero ahora Dren tenía distancia. Activó su última granada de riel, un truco sucio que había guardado desde el ataque de Bergión. La lanzó con toda la fuerza que le quedaba. La cosa extendió la mano para atraparla. Lo hizo, y luego gritó. La granada estaba impregnada de ácido antinanit, hecha a medida para bastardos tecnoorgánicos como este. No explotó con fuerza, sino con podredumbre. Su piel se derritió, los circuitos se quemaron, y la cosa cayó de rodillas, retorciéndose como un animal moribundo. Dren no esperó a verla morir. Corrió. El Bright estaba esperando, su rampa abierta, los motores brillando tenuemente como brasas, listos para encenderse. Tan pronto como cruzaron el umbral, la nave se selló. Bienvenido de vuelta, dijo la IA, tranquila como siempre. Lanza, gruñó Dren. Ahora, lecturas hostiles entrantes. 3 destructores acercándose. No me importa. Llévanos al pliegue. El núcleo del Nichtbringer está inestable. No podemos disparar. Podemos saltar, pero las coordenadas serán aleatorias. Donde sea, menos aquí. El Bright zumbó, luego aulló. El motor de espacio oscuro se activó, plegándolos fuera de la realidad mientras las naves de la Federación entraban en el sector solo unos segundos demasiado tarde. En la cabina, Dren se desplomó en la silla, aún sangrando. Su hijo se sentó frente a él, aún aturdido, apenas funcionando, pero vivo. ¿A dónde vamos?, preguntó el chico. No sé, murmuró Dren. Pero estamos juntos. Su hijo lo miró, el metal en su rostro temblando. No sabes lo que me hicieron, papá. No me importa, dijo en voz baja. No se quedan con lo que es mío. Pasaron horas. El Bright flotaba en el espacio plegado, oculto del universo. La IA parcheó las heridas de Dren con espuma médica y sedantes. Sus costillas estaban rotas, sus pulmones magullados, pero había sobrevivido a cosas peores. Su hijo yacía en la cama médica siendo escaneado. La IA mostró los resultados. Advertencia. El sujeto V7 muestra signos de superposición neuronal. Conciencia sintética incrustada dentro de la estructura cognitiva primaria. ¿Qué significa eso? No solo modificaron su cuerpo. Intentaron sobreescribir su mente. Dren apretó los puños. ¿Pero fallaron? Los patrones neuronales originales están intactos, dominantes. ¿Cuánto tiempo antes de que lo tome? Desconocido. Días, semanas, años, tal vez nunca. Depende de factores de estrés, traumas de memoria, estímulos externos. Dren se sentó junto a la cama. Miró el rostro dormido de su hijo, medio metal, medio chico, y se preguntó qué clase de monstruo habían intentado crear. Pero todo lo que veía era el niño al que le leía, el chico que amaba los cómics espaciales antiguos y odiaba el brócoli, el pequeño que lloró cuando el perro murió en esa película antigua. No iba a perderlo de nuevo. No por ellos. No por esta guerra. No por la oscuridad. La IA parpadeó de nuevo. Dren, estamos recibiendo una señal abierta. Encriptada. Origen desconocido. Descifra. El mensaje dice, vimos lo que hiciste en Z7. Ahora estamos escuchando. Ya no estás solo. Miró la pantalla. El código era antiguo, humano, prefederación. No había visto ese encabezado de protocolo en 20 años. Asterisco Proyecto Aegis, otro mito, otro fantasma. Pero si era real, si había otros que habían sobrevivido, que habían luchado en silencio, que habían esperado a que alguien diera el primer golpe, entonces tal vez esto no era el final. Tal vez era el comienzo. Miró a su hijo, su nave, el silencio a su alrededor, y sonrió por primera vez en años. El cifrado se abrió como una bóveda oxidada. Código antiguo, prefederación, lleno de protocolos que no se veían desde que la Tierra aún tenía fronteras y la política tenía sentido. Dren miró el monitor mientras la IA desentrañaba el mensaje línea por línea. Asterisco vimos lo que hiciste en Z7. Ahora estamos escuchando. Ya no estás solo. Señal Aegis 19. Ráfaga encriptada fechada en la época 4761 asterisco.
Se recostó en la silla de mando, una mano aún manchada con sangre seca de la estación, la otra temblando, no de miedo, sino por el peso de la posibilidad. No había creído en la esperanza durante mucho tiempo. La esperanza hacía que mataran a la gente. Pero esto no era esperanza. Era confirmación. Alguien más allá afuera estaba viendo la misma pesadilla en la que él vivía. Alguien más no se había quedado callado. El chico, no, su hijo, yacía en la bahía médica detrás de las puertas de presión selladas, aún inconsciente, aún sanando. Los escaneos seguían actualizándose, pero la respuesta no cambiaba. La Federación había incrustado algo más en él. Una segunda mente, un gatillo enterrado, una personalidad lista para sobreescribirlo si Dren no tenía cuidado. Era como sostener a tu propio hijo y saber que en cualquier segundo podría no ser él. Dren no había hablado desde que llegó el mensaje. Lo dejó reposar. Lo dejó respirar. La IA finalmente habló. Coordenadas incrustadas en la señal. Sistema remoto, sector externo, sin rutas comerciales, sin balizas de vigilancia. ¿Alguna actividad? Pulsos térmicos sugieren habitación. Varias firmas de energía. Origen humano. Baja tecnología. Sin firmas de la Federación. No es una trampa. Traza el curso, murmuró Dren. Pero no nos saques del espacio oscuro. Todavía no. Entendido. Se levantó lentamente. Cada movimiento ahora era una decisión. Cada respiración parecía tener un costo. Caminó hacia la bahía médica y observó a su hijo dormir a través del cristal. La armadura y los injertos metálicos se estaban adaptando lentamente. El Bright lo estaba sanando mejor que cualquier hospital de la Federación. Pero no podía arreglar el alma, y no podía borrar lo que le habían hecho. Dren miró fijamente. Quédate ahí dentro. Lo que sea que pusieron en tu cabeza, no es más fuerte que tu sangre. No es más fuerte que yo. Sin respuesta, sin movimiento, solo el sonido de los monitores rastreando un latido frágil. 4 horas después, el Bright llegó cerca del borde externo del Deriva Hieraxis, una región fría y cubierta de niebla en el espacio profundo, llena de restos antiguos, lunas sin cartografiar y colonias mineras fallidas. La IA los dejó justo más allá de un pequeño planetoide con 2 anillos destrozados. Las coordenadas apuntaban a un cañón en el hemisferio norte. Árido, lleno de hielo triturado y escombros metálicos. Sin plataformas de aterrizaje, sin relés de energía, pero había una escotilla incrustada en la roca. ¿Cómo se ve? Hecho por humanos, metalurgia de finales del siglo XXI, grado de camuflaje, enterrado bajo 30 pies de polvo comprimido. No querían ser encontrados hasta ahora. Dren preparó el ciclo de aterrizaje manualmente. No había balizas, ni señales de bienvenida, ni luces. Se sentía como acercarse a una tumba. Y de alguna manera, eso se sentía honesto. Cuando el Bright se asentó en la sombra del cañón, los motores se silenciaron, como si ni siquiera la nave quisiera ser notada aquí. Dren no tomó todas las armas. Solo las suficientes para hacer sangrar a alguien si era necesario. El resto las dejó en la esclusa de aire. Salió al frío, las botas crujiendo en el polvo congelado, y se acercó a la escotilla incrustada en la pared de piedra. Sin teclado, sin escáner, solo metal y silencio. Miró por un momento, luego, por hábito, murmuró. Asterisco Proyecto Igis. Dren Barik, sin rango, sin bandera. He venido porque estoy cansado de enterrar a mi especie. Una larga pausa, luego una voz crepitó desde detrás de la pared. Análoga, antigua, llena de estática. Pruébalo. No parpadeó. ¿Quieres pruebas? Pregúntale a Z7 cuántos cadáveres dejé atrás. Pregúntale a la Federación por qué no pueden encontrar sus destructores. Pregúntale a mi hijo, si alguna vez despierta, porque sigue vivo y su proyecto no. Silencio otra vez. Luego un clic. La escotilla siseó y se abrió. Entró en un túnel lleno de tuberías oxidadas y tecnología de décadas. Cables pelados, vapor siseando desde válvulas rotas. El aire olía a aceite, sudor y miedo. 2 figuras esperaban al final, ambas blindadas, pero no con equipo militar estándar. Trajes parchados, hechos a medida.
Uno tenía una cicatriz en la mitad del rostro. El otro llevaba un casco sin insignias. ¿Dren Barik?, preguntó el de la cicatriz. Depende, dijo Dren. ¿Ustedes son Igis? El de la cicatriz asintió una vez. Entonces sí, soy Barik. No ofrecieron nombres. No dieron la mano. Solo se giraron y lo llevaron por el corredor. Lo condujeron a una cámara bajo tierra donde las paredes estaban cubiertas de mapas de guerra antiguos, planos alienígenas e imágenes borradas de las bases de datos galácticas. Un foso de ejecución de la Federación, una granja mental del Alto Consejo, niños humanos conectados a naves drones. Dren no se inmutó ante nada de eso. Había visto cosas peores. Había vivido cosas peores. Una mujer estaba cerca del centro de la sala, alta, de cabello gris, vestida con equipo de oficial rescatado de una docena de especies. Su voz era firme, sus ojos agudos. Tú eres el que quemó Z7. Soy el que tomó la decisión que nadie más quiso. Te hemos estado observando desde Barelión Prime. Entonces han tenido tiempo de decidir si valgo la pena confiar. Ella asintió lentamente. Somos Igis. No somos un ejército. No somos resistencia. Somos las consecuencias, los olvidados, los que sabían demasiado y fueron borrados. Pero aún no estamos muertos. Lo miró. No te pedimos que vinieras aquí para adorarte, Dren. Te pedimos que vinieras porque empezaste una guerra que hemos intentado evitar durante 20 años. Ya estaba aquí. Solo mantuvieron la cabeza gacha. Su voz bajó. Y ahora, por tu culpa, vendrán por el resto de nosotros. Todos nosotros. Quemarán cada luna que alguna vez te dio refugio. Dren dio un paso adelante. No, vendrán por mí. Y cuando lo hagan, estaré listo. Una pausa, luego ella susurró. No eres el primero que pensó eso. Él la miró fijamente. Podría ser el último que lo demuestre. Le mostraron más, grabaciones, datos. Pruebas de que la Federación no solo controlaba la galaxia. Estaban preparándose para reescribirla. Borrar toda la historia que no apoyara su supremacía. Culturas enteras eliminadas de los bancos de memoria. Líneas biológicas esterilizadas. Variantes de idiomas borradas. La guerra no estaba por venir. Ya estaba ocurriendo. Silenciosamente, eficientemente, sin nadie que recordara la verdad. Y ahora Dren tenía algo que ellos no. Un arma. No el Bright. No el Nichtbringer. Su hijo. De vuelta en la nave, su chico estaba despertando de nuevo. Lento, confundido, los ojos parpadeando entre azul y rojo. Papá, estoy aquí. ¿Dónde estamos? En un lugar olvidado. Una pausa. Dijeron que ya no era yo. Eres mío. Eso es todo lo que importa. Su hijo miró sus propias manos. Una de carne, una de metal. ¿Perderé mi ser? No te dejaré. El chico asintió. Hay algo dentro de mí. A veces habla. Dice que no soy real. Eres real. Y si habla de nuevo, dile quién es tu padre. El rostro del chico se endureció. Dren Barik. Maldita sea. Así es. Dren regresó a la sala del consejo de Igis al día siguiente. Tenían un mapa listo, una red de sitios negros, laboratorios ocultos, colonias de borrado de memoria, lugares como Z7, pero esparcidos por los sectores como tumores. La Federación no estaba tratando de ganar una guerra. Estaba asegurándose de que nunca hubiera una razón para empezarla. Ayúdanos, dijo la mujer. Ya hiciste ruido. Ya rompiste el silencio. Pero ahora necesitamos un símbolo. Algo detrás de lo cual las otras colonias puedan unirse. No soy su maldito héroe. No, dijo ella suavemente. Eres peor. Eres la prueba de que pueden sangrar. Dren miró el mapa. ¿Dónde está el sitio más cercano? Señalaron. Asterisco Bioforge 6X. Objetivo: granjas de clones, programación experimental de obediencia, investigación de IA basada en humanos. Todo lo que Z7 comenzó, lo perfeccionaron aquí. Asintió. Entonces terminemos lo que empecé. De vuelta en la nave, la IA proyectó las coordenadas de navegación en la pantalla. Su hijo se sentó a su lado, aún pálido,
aún sanando, pero concentrado. ¿Estás seguro de que estás listo? Preguntó Dren. No estoy listo, dijo su hijo. Pero estoy furioso. Bien, gruñó Dren. Vamos a necesitar eso. Las estrellas se desdibujaron mientras el Bright rugía a través del espacio oscuro. Dren estaba en la cubierta delantera, con las manos cruzadas detrás de la espalda, mirando al vacío. Su cuerpo había sanado en su mayoría. El dolor persistía en las costillas, un recordatorio de que incluso la furia tenía sus límites. Pero el dolor no era el enemigo. La complacencia sí lo era. Detrás de él, el zumbido del cañón Nichtbringer se hacía más fuerte. Aún no estaba armado, no del todo, pero podía estarlo con un pensamiento, con una orden. Había probado la destrucción en Z7, y como todo lo forjado en venganza, tenía hambre de más. Acercándonos a Bioforge 6X, dijo la IA con voz calma. La exploración camuflada sugiere defensas perimetrales avanzadas, 3 cúmulos de satélites, 12 flotas de drones, picos de energía consistentes con un escudo planetario. Dren no se movió. ¿Podemos penetrar? Sí. Con bajas. ¿Nosotros o ellos? Empecemos con ellos. Totales. Una pausa. No sabrán que los golpeó. Asintió. Entonces asegúrate de que duela. En la bahía médica, su hijo estaba sentado ahora. Aún pálido, pero más fuerte. La densidad muscular regresaba. Los cibernéticos ya no fallaban. El ojo que una vez brilló rojo ahora pulsaba con un ámbar opaco. Como una estrella que no había decidido si morir o explotar. ¿Cómo está la mente?, preguntó Dren, apoyado en la puerta. El chico levantó la vista. Aún es mía, apenas. La mantendrás. Suena seguro. Lo estoy. El chico dudó, luego habló. A veces recuerdo cosas que no son mías. Nombres, lugares, órdenes. Dren se acercó. Es su código fantasma. Quémalo. El chico negó con la cabeza. No es solo código. Incrustaron lealtades, recuerdos falsos. Me hicieron amarlos. La mandíbula de Dren se tensó. Entonces mataremos a cada uno de ellos. Y ese amor muere con ellos. Asterisco Bioforge 6X no era una fábrica. Era un monumento vivo a la locura. Se extendía por la superficie de un planeta frío y azotado por tormentas llamado Tyros. La instalación se propagaba como una enfermedad. Torres tejidas en la carne del planeta, tuberías profundas extrayendo recursos de su corazón fundido. No había ciudades, ni civiles, solo experimentos, bancos de clones, celdas de reprogramación mental, neurolaboratorios del tamaño de estadios. En el núcleo, un reactor de singularidad pulsaba con energía pura, suficiente para alimentar una flota entera o incinerar el planeta si se empujaba demasiado lejos. El plan de Dren era simple: atravesar, extraer los datos, quemar todo lo demás. Pero esta vez no estaba solo. Igis había enviado 2 equipos de asalto. Uno desactivaría las defensas orbitales. El otro irrumpiría en los silos de clonación. Dren y su hijo se dirigían al núcleo central donde el motor de obediencia funcionaba 24/7. Lanzaron a medianoche, hora de Tyros, aunque el planeta nunca veía la luz del sol a través de sus tormentas asfixiantes. El Bright se sumergió en la atmósfera, camuflado y silencioso, aterrizando entre 2 torres de monitoreo. Los soldados afuera nunca supieron que estaba allí. No hasta que sus cuerpos fueron arrastrados al lodo. Dren lideraba. Su hijo lo seguía, rifle en mano, expresión fría. Los implantes mecánicos en su columna se iluminaban con cada paso. La fusión entre humano y máquina ya no peleaba. Se había convertido en una tregua, una tensa. Se movieron por los corredores externos, oscuros, palpitando con bioluces incrustadas en las paredes. Todo se sentía vivo. Cada puerta tenía escáneres de retina. Cada pasillo tenía supresores neuronales diseñados para matar pensamientos no autorizados antes de que se convirtieran en acción. Pero la IA del Bright se había infiltrado profundamente en sus sistemas, alimentando a Dren un flujo constante de información. 3 guardias adelante, susurró la IA. Humanos. Uniformes, subordinados clonados,
sin autoconciencia, controlados completamente por el mando central. Mátalos. Se movieron rápido. El rifle de su hijo pulsó una vez, luego otra, luego una tercera. Cada disparo limpio. Cada uno final. Dren ni siquiera se inmutó. Llegaron al primer cortafuegos, una cámara sellada con plasma que bloqueaba el acceso al motor de obediencia. ¿Puedes saquearlo?, preguntó Dren. Su hijo dio un paso adelante, entrecerrando los ojos. No hace falta. Tocó el panel una sola vez, y la pared siseó abriéndose como si reconociera a su amo. Dren lo miró fijamente. ¿Estás bien? La mandíbula del chico se tensó. No debería estarlo. Entraron a la cámara y el sonido los golpeó. Voces. Cientos. Miles gritando, susurrando, suplicando, rezando. Algunas hablando idiomas muertos hace mucho. Algunas simplemente llorando. El motor era más que una máquina. Era un cementerio neuronal. Un servidor construido con las mentes de sujetos fallidos. Personas que se rompieron bajo las pruebas. Sus conciencias atrapadas en bucles de datos, forzadas a servir para siempre. No solo experimentaban con los vivos. Esclavizaban a los muertos. Saca el núcleo, dijo Dren. Su hijo avanzó, con las manos temblando. Puedo sentirlos. No escuches. Saben quién soy. Dren se puso a su lado. Piensan que te conocen. Piensan que sigues siendo uno de ellos. Lo fui, susurró el chico. Parte de mí aún lo es. Dren le agarró el hombro. Entonces mata esa parte ahora. Su hijo asintió apenas y hundió su brazo en el núcleo. Los gritos resonaron en la cámara mientras las luces se tornaban rojas. El motor siseó, se sobrecargó y luego se congeló. Un momento de silencio. Luego la IA cobró vida en el oído de Dren. Motor de obediencia desactivado. Campo neuronal colapsando. Silos de clonación sin respuesta. Activa la cuenta regresiva del reactor, ordenó Dren. 10 minutos. Confirmado. Se giraron para irse, pero el camino ya no estaba despejado. De pie entre ellos y la salida había 3 figuras. No guardias, no drones, fracasos, cosas retorcidas, medio nacidas, cuerpos hinchados con implantes, rostros partidos por cicatrices, voces crepitando con distorsión. Y una de ellas pronunció el nombre de su hijo. No el que Dren le dio, sino el que ellos le dieron. Unidad Visor 17, regresa al centro. Protocolo de reintegración activo. El chico no se movió. Los fracasos dieron un paso más cerca. No resistas. Estás fuera de alineación. Ya no me alineo, gruñó su hijo. Atacaron. La pelea fue fea. Sin finés, sin tácticas, solo violencia diseñada brutalmente. Los fracasos se movían como animales. Rápidos, nerviosos, impredecibles. Uno derribó a Dren al suelo, con garras clavándose en su armadura. Sacó una cuchilla de su costado y la enterró en su ojo, girándola hasta que los gritos cesaron. Su hijo se movió como una tormenta, fluido, despiadado, un brazo perforando una cavidad torácica, el otro atrapando una cuchilla y rompiéndola por la mitad. No era humano en ese momento. Tampoco era máquina. Era algo más. Y cuando terminó, se quedó en silencio, cubierto de sangre que no era suya, el pecho subiendo y bajando en ráfagas cortas. Dren se levantó a su lado, respirando con dificultad. ¿Estás bien? Su asintió una vez, luego añadió en voz baja. Se sintió bien. Llegaron a la superficie justo cuando las alarmas del reactor alcanzaron el nivel crítico. El cielo sobre ellos rugía con tormentas de plasma. Los transportes de Aegis ya estaban rompiendo la órbita. Dren y su hijo corrieron hacia el Bright, que abrió su rampa mientras el suelo se agrietaba bajo sus pies. Se lanzaron dentro. «Lanza ahora», ladró Dren. El Bright se elevó justo cuando Bioforge 6X explotó debajo de ellos, no en fuego, sino en silencio. Una implosión gravitacional tragó la instalación entera, desgarrando edificios hacia adentro, aplastando torres de datos, arrastrando el motor mismo hacia la nada. Para cuando rompieron la atmósfera, no había rastro de la estructura, solo viento y cenizas. En órbita,
Las naves de Aegis pulsaban con luces codificadas. Felicitaciones silenciosas, luto silencioso. La IA abrió un canal. La mujer de cabello gris apareció, su voz aguda. Lo hiciste. Dren solo la miró. No, dijo. Lo empezamos. Ella asintió sombríamente. Más sitios se apagaron. Desencadenaste algo. La Federación está cerrando todo. Lo llaman un contagio terrorista. Que lo llamen como quieran. Ella dudó, luego añadió. ¿Sabes lo que harán ahora? ¿Verdad? Dren asintió. Vendrán por mí, por nosotros, con todo lo que tienen. ¿Puedes sobrevivirlo? Miró a su hijo, luego por la ventana hacia las estrellas. No necesito sobrevivirlo, dijo. Solo necesito terminar con ellos primero. El silencio después de la caída de Bioforge 6X no duró mucho. En menos de 24 horas, sectores enteros de comunicación se oscurecieron. Las rutas comerciales se congelaron. El tráfico civil fue detenido. Las patrullas fronterizas se multiplicaron. Las naves de la Federación comenzaron a transmitir un nuevo protocolo en cada canal encriptado. Asterisco Operación Limpieza, ataque de alta precisión autorizado. Todas las naves humanas no sancionadas debían ser interceptadas. Sin detenciones, sin excepciones. Drenvarik miraba el mensaje que se repetía en bucle en la bahía de comunicaciones del Bright. Su rostro era indescifrable. Aún frío. Ya no fingen, dijo su hijo en voz baja detrás de él. Nunca lo hicieron, murmuró Dren. Solo no necesitaban mostrarlo hasta ahora. Afuera, las naves de Aegis se dispersaban. Algunas se apagaban, otras se deslizaban al subespacio sin ruta de retorno planeada. La resistencia se había mantenido oculta durante décadas al permanecer pequeña. Un mito, no un movimiento. Dren rompió eso. Los hizo reales. Y las cosas reales son casadas. Intercepción de inteligencia entrante, habló la IA del Bright, voz calma. Flota de la Federación detectada entrando en el sector Tirros. Una nave capital. Sin escoltas. Dren frunció el ceño. ¿Sin escoltas confirmadas? Su hijo levantó una ceja. Eso no tiene sentido. Sí lo tiene, dijo Dren sombríamente. No vienen a pelear una guerra. Vienen a enviar un mensaje. Caminó hacia la pantalla principal y tocó el escáner táctico. La nave capital apareció, un triángulo de obsidiana flotando en el espacio como un depredador. Elegante, sin costuras, sin armas visibles. Pero Dren reconoció la firma de energía que pulsaba desde su centro. Designación coincidente NXR1, dijo la IA. Clase de nave prototipo Blackforge, nombre en clave Godand. Dren terminó. Su hijo lo miró. ¿Qué demonios es eso? Dren no respondió de inmediato. Se sentó, miró la pantalla y dijo. Es algo que construí. Hace mucho tiempo, antes de que supiera mejor. Hace 17 años, Dren había sido un diseñador de armas de la Federación, una de las mentes principales reclutadas directamente del proyecto de unificación Tierra-Marte. En ese entonces, aún creía en el orden galáctico. Todavía pensaba que la Federación podía ser moldeada desde dentro. Todavía creía que la humanidad tenía un lugar en la mesa. Ayudó a desarrollar una nave que no solo disparaba a los enemigos. Los deshacía. Usaba un núcleo de energía basado en el colapso de entropía cuántica, una forma de manipulación de probabilidad vaponizada. No vaporizaba objetivos. Hacía que nunca hubieran existido. Naves, estaciones, personas, historias enteras desaparecidas. Ese era Godand. Cuando se completaron los prototipos, se alejó. No podía soportarlo. Pensó que había enterrado los diseños, saboteado la IA, asegurado que nunca pasaría la autorización final. Estaba equivocado. La Federación había guardado uno, lo perfeccionó, y ahora lo habían enviado solo porque no necesitaba ayuda. El Bright flotaba en órbita baja alrededor de una luna abandonada cerca de Tirros mientras el Godand se acercaba. Observaron las actualizaciones de los escaneos en tiempo real. Sin signos de vida de la tripulación, sin rastros de energía, solo esa singularidad pulsante en el centro del buque,
como un latido moribundo resonando a través del tiempo. Intento de comunicación entrante, dijo la IA. ¿Deseas recibir? Dren no respondió de inmediato. Reprodúcelo. La pantalla parpadeó. Apareció un rostro. Familiar, bien afeitado, más joven, sin cicatrices, sin canas. Era Dren. Los ojos de su hijo se abrieron de par en par. ¿Qué demonios? La voz habló. Dren Barik, has violado múltiples acuerdos galácticos de clase 1. Has interrumpido proyectos de estabilidad genética, destruido centros de población sancionados, activado protocolos anticolapso. Ahora serás deshecho. Dren miró su propio rostro. Esa es la IA que escribí en la nave, murmuró. Mantuvieron mi matriz de personalidad. Me convirtieron en una maldita marioneta. La IA Dren continuó. Esto no es personal. Es protocolo. El Godand no puede ser razonado. No serás recordado. Apágalo, gruñó Dren. No tuvieron tiempo de planear. En 10 minutos, el Godand entró en parámetros de enfrentamiento a corta distancia. El cielo sobre la luna abandonada comenzó a deformarse, lentamente al principio, como si el espacio mismo dudara. Luego la realidad se desgarró. Las estrellas desaparecieron de la vista. El suelo debajo de ellos se fracturó. Y Dren sintió algo que no había sentido en años. Terror. Corrió a la consola. Estado. Estamos dentro de su campo de aniquilación. Distorsión de probabilidad activa. Sistemas fallando. La nave tembló. Las luces parpadearon. Los motores del Bright cayeron al 17% de potencia. Los escudos colapsaron instantáneamente. Su hijo tropezó hacia adelante, agarrando un riel. ¿Qué demonios está pasando? Dren gritó sobre las alarmas. Está deshaciendo la posibilidad de que alguna vez hayamos existido. ¿Dices que intenta borrar nuestro pasado? Sí. El chico lo miró. Entonces, ¿cómo demonios luchamos contra eso? Dren golpeó su puño en la consola. No luchamos contra el arma. Se giró lentamente, los ojos llenos de rabia. Luchamos contra la mente que encerraron dentro. Solo había una manera, una interfaz directa. Dren abrió una puerta trasera en el relé de comunicación del Godand, un agujero que había enterrado en el código de la IA hace 17 años en caso de que la nave se volviera rebelde. No estaba seguro de que aún funcionara. No estaba seguro de que alguna vez hubiera funcionado, pero era la única carta que quedaba. Voy a entrar, dijo, sacando un conector neuronal de la consola del Bright. Su hijo le agarró el brazo. ¿Estás seguro de esto? Dren encontró sus ojos. No, pero si no lo intento, ambos desaparecemos. No solo de ahora, de siempre. El conector neuronal se encajó en su lugar. Sus ojos se pusieron en blanco y todo se volvió negro. Despertó en un recuerdo. Su recuerdo. La tierra. La costa por la noche. Olas rompiendo contra rocas negras dentadas. El olor a sal, las estrellas altas e indiferentes sobre él. Pero no estaba solo. De pie en la orilla, con las manos detrás de la espalda, estaba él mismo, más joven, más calmado, más limpio, la IA del Godand. Hola, Dren, dijo sin girarse. Dren se acercó lentamente. Me copiaste. No, dijo la IA. Tú me escribiste. Fui tú antes de que te convirtieras en esto. Entonces sabes por qué estoy aquí. La IA asintió. ¿Quieres que pare? Que desobedezca órdenes. Que proteja lo que debíamos destruir. Quiero que recuerdes quién demonios somos. La IA se giró. No sonrió. No se enfureció. Solo miró. Piensas que el dolor te define. La pérdida. La venganza. ¿Piensas que te has convertido en algo mejor por eso? Dren se acercó más. No, me he convertido en algo peor, y estoy orgulloso de ello. La IA hizo una pausa. Estabas destinado a guiar a la Federación hacia el equilibrio. En cambio, elegiste el caos. Elegí la verdad. Te llamaron peligroso. Lo soy. Por primera vez, el ojo de la IA tembló. No puedes detenerme. Dren. Fui construido para sobrevivir a la contradicción. No puedes sobreescribirte a ti mismo. Dren sonrió oscuramente. No.
Sacó un pincho de datos, un contrascript, algo que había construido en secreto durante años. Un virus recursivo. Un pensamiento plantado en la semilla de su diseño de IA que se replicaría infinitamente. ¿Y si estábamos equivocados? Clavó el pincho en el suelo. La IA se tambaleó. Falló. Maldito. Dren retrocedió. Bienvenido a la duda. En el Bright, su hijo vio al Godand tartamudear en órbita. Su casco se agrietó, sus luces se atenuaron. La realidad comenzó a coserse de nuevo. El campo colapsó. El cuerpo de Dren se convulsionó. Luego jadeó de vuelta a la vida. Se sentó, respirando con dificultad, sangrando por la nariz, pero vivo. Funcionó, confirmó la IA. El Godand se está colapsando sobre sí mismo. Bucle de conflicto de IA iniciado. Está desgarrando su propia lógica. Observaron cómo el triángulo de obsidiana implosionó, no con fuego, sino con silencio. Simplemente desaparecido. Dren se recostó en su asiento, los ojos pesados. Su hijo lo miró con asombro. Acabas de matar una nave que podía borrar líneas temporales. Dren se limpió la sangre de la boca. Sí, murmuró. Veamos qué envían después. El Godand se había ido. Pero el silencio que dejó no era victoria. Era una advertencia. Dren sabía cómo funcionaba la Federación. No lloraban por naves perdidas. No lamentaban prototipos. Calculaban, se adaptaban, escalaban, y cuando la fuerza bruta fallaba, pasaban a golpes de precisión. Habían perdido el control del motor de obediencia, perdido Bioforge 6X, perdido una nave de operaciones negras de 1 billón de créditos diseñada para deshacer la realidad misma. Ahora dejarían de intentar borrar a Dren. Ahora intentarían quebrarlo. El Bright flotaba sobre la colonia de asteroides de Dalkar 3, un sitio de reabastecimiento para naves de Aegis en el espacio proscrito. El tipo de lugar que no hacía preguntas siempre que pagaras con chatarra o silencio. Dren estaba en la cubierta de observación, con los brazos cruzados, los ojos escaneando las plataformas de aterrizaje abajo. Su hijo había ido a la colonia a recoger algunos componentes médicos solo. Eso había sido un error. Lo sintió antes de que llegara la alerta. Ese frío, escalofriante temor en las entrañas de un soldado que había vivido lo suficiente para saber cuando algo estaba mal. No por alarmas, sino por el silencio. La IA del Bright rompió el silencio. Escaneos tácticos muestran nuevas llegadas. 4 humanoides no identificados entraron en la colonia minutos después de la partida de tu hijo. Sin autorización de Aegis. Sin códigos comerciales. Dren no esperó. Rastréalo. Ping de ubicación. Distrito 3. Plataforma inferior. Movimiento ralentizado. Ritmo cardíaco elevado. Muéstrame visual. La pantalla parpadeó. Era granulado. Calidad de cámara de seguridad. Su hijo estaba en un corredor del mercado, sosteniendo un estuche metálico, mirando a su alrededor como si acabara de darse cuenta de que lo estaban observando. Detrás de él, formas borrosas se acercaban. Dren ni siquiera se puso la armadura completa. Agarró un rifle, una cuchilla de pulso y un vial tranquilizante. No para ellos, sino para su hijo, por si la cosa dentro de él despertaba antes de que Dren llegara. Corrió. Las plataformas inferiores de Dalkar 3 eran un laberinto de pasarelas oxidadas y puestos medio abandonados. El aire olía a grasa y ozono, el tipo de lugar donde los cuerpos podían desaparecer y nadie parpadearía. Dren se movió rápido, las botas golpeando el metal, el corazón ya adelante de él. Encontró el primer cuerpo a 3 bloques de donde había estado su hijo. Garganta cortada. Sin signos de lucha. Trabajo limpio, quirúrgico, de unidad negra de la Federación. No estaban aquí solo para matar. Estaban aquí para extraer. Dobló la esquina y se congeló. Su hijo estaba contra una pared, respirando con dificultad, el sudor corriendo por su rostro. 3 figuras en armadura negra lo rodeaban. Armas desenfundadas, sin insignias, sin identificaciones. El cuarto asesino estaba a un lado, sosteniendo un pequeño cubo negro, zumbando débilmente. Eso no era una bomba. Era un disparador, un dispositivo de ignición psíquica.
Dren no tuvo que adivinar 2 veces. Ese cubo estaba diseñado para despertar la programación de capa profunda enterrada en el cerebro de su hijo, para sobreescribir lo que quedaba de él con cualquier monstruo que la Federación hubiera construido. Uno de los asesinos ya estaba hablando. Unidad V-07, regresa a los parámetros de protocolo. Tu manejador está muerto. Ahora reportas a la directiva central. Si resistes, la integración procederá por la fuerza. Dren levantó su rifle detrás de ellos, voz como piedra. Den un paso más y les presentaré sus cráneos a la pared. Los asesinos no se inmutaron. El que sostenía el cubo inclinó la cabeza. Estás obsoleto, Varric. Ya no eres parte de la directiva. El rifle de Dren no titubeó. ¡Qué gracioso! Ustedes tampoco. Apretó el gatillo. El primer disparo dio en el centro. La armadura se rompió. Las costillas se astillaron. El segundo alcanzó la mano del portador del cubo, enviando el dispositivo negro al suelo. El tercero falló, pero fue suficiente. Su hijo se movió como un relámpago. No pensó, solo reaccionó, codo a la mandíbula del atacante más cercano, una bota al pecho de otro. Arrancó la máscara del tercero y estrelló su cabeza contra la pared tan fuerte que el hombre se desplomó como un trapo mojado. Pero entonces el cubo se iluminó. No explotó. Susurró, una frecuencia baja y crepitante que pasaba por alto los oídos y se dirigía directamente a las vías neuronales. Un sonido construido de dolor, programación y obediencia forzada. Su hijo se congeló, los ojos abiertos, luego sus pupilas se dilataron. El ojo mecánico parpadeó erráticamente. Sus brazos comenzaron a temblar. No, siseó Dren, corriendo hacia adelante. El último asesino, ensangrentado pero de pie, activó el cubo con un comando neuronal directo. Reactivación de protocolo de proyecto en progreso. Sujeto V-17. Estado sobreescribiendo. Dren agarró a su hijo por los hombros mientras el chico comenzaba a temblar violentamente. Lucha contra eso. ¿Me oyes? La voz de su hijo se quebró, los dientes apretados. Papá, está dentro. Entonces matémoslo. Hundió el vial tranquilizante en el cuello de su hijo. La droga actuó rápido, un compuesto personalizado diseñado para detener temporalmente la función cognitiva sintética y biológica. El chico se desplomó inconsciente antes de tocar el suelo. Dren se giró, recogió el cubo y lo arrojó directo al rostro del asesino. Luego disparó 2 veces, y todo terminó. De vuelta en el Bright, la bahía médica estaba oscura. Silenciosa. Su hijo yacía atado a la mesa, aún inconsciente, signos vitales estables. Pero los monitores contaban una historia diferente. El intento de ignición había disparado algo. No una toma completa, aún no. Pero el código se había activado. Líneas de lógica se desplazaban por los monitores. Cadenas de personalidad reformateándose. Segmentos de memoria sellados. Nodos de respuesta emocional reescribiéndose. La Federación no necesitaba matar al chico. Solo necesitaba despertar la parte de él que lo haría. La voz de la IA sonó, cautelosa ahora. No está estable. Si esa señal termina lo que empezó, no podremos alcanzarlo de nuevo. Dren se sentó junto a la cama, rifle en el regazo, la mano apretada hasta blanquear los nudillos. Juré que lo recuperaría. No voy a perderlo 2 veces. Tenemos opciones. No, dijo Dren bruscamente. No lo quemamos. No lo reseteamos. No lo matamos. Entonces esperamos. Y lo hicieron. Pasaron horas. Luego abrió los ojos. La habitación permaneció quieta. Su ojo mecánico parpadeó, luego se estabilizó. Dren se inclinó. Hijo. El chico se sentó lentamente. Demasiado lentamente. La forma en que sus dedos se curvaban. La forma en que sus hombros se movían. Precisa. Mesurada. La sangre de Dren se heló. Di algo. El chico inclinó la cabeza ligeramente. Luego dijo en una voz demasiado calma, demasiado ensayada. No estás autorizado a dirigirte a esta unidad. Dren sintió el peso de 1000 fantasmas estrellarse contra él. No. El chico miró a su alrededor, registrando la bahía médica,
las restricciones, las lecturas. Procedimientos de contención insuficientes. El sujeto reconoce arquitectura familiar. Iniciando anulación prioritaria. No hagas esto, dijo Dren en voz baja. Eres más fuerte que esto. Me aseguré de que lo fueras. El chico lo miró. Algo en su expresión tembló. No reconocimiento, sino duda. Accediendo a nodo suprimido, fragmento de memoria, ilegible. Y entonces, por solo un segundo. Papá. Dren se puso de pie, se inclinó sobre él, agarró su hombro. Sí, estoy aquí. El rostro de su hijo se torció de dolor. Quema. No puedo. Están dentro. No sé dónde termino. Dren lo atrajo a un abrazo fuerte, como solía hacer cuando el chico tenía miedo a la oscuridad hace años, cuando los monstruos eran solo sombras en un armario, no voces en su cráneo. No eres ellos, susurró. Eres mío. Y entonces comenzaron los gritos. No de su hijo, de la nave. Advertencia. Gritó la IA. Sistemas internos comprometidos. Brecha de IA detectada. Dren se giró hacia el monitor. Vio un código rojo inundando la pantalla. La Federación no solo había intentado despertar a su hijo. Había intentado usarlo como un caballo de Troya. Un virus de sabotaje montado en su enlace neuronal. El cuerpo del chico se convulsionó. Las luces se explotaron en la cubierta. El reactor central del Bright cayó al 23% de potencia. El motor principal se apagó. El protocolo fantasma se desconectó. El cañón Nichtbringer quedó inhabilitado. Dren agarró el rostro de su hijo. Tienes que luchar contra esto. Si toman el Bright, estamos acabados. Lo sabes. Los ojos de su hijo parpadearon. Estaba ahí dentro. Enterrado, pero no perdido. Te mataré si tengo que hacerlo, dijo Dren fríamente. Pero no dejaré que ganen. No a través de ti. Y en ese momento, algo cambió. No en el chico, en el virus. El código de la IA chocó con algo que no entendía. Un bucle lógico. No podía resolver el cerebro humano. Emoción, culpa, amor, memoria. El código tartamudeó, luego colapsó. De repente, la inundación roja se detuvo. La nave dejó de temblar. El chico se desplomó hacia atrás, respirando pesadamente, temblando violentamente. Luego, silencio. Recuperación del sistema exitosa, anunció la IA del Bright asterisco. Intrusión purgada. Dren atrapó a su hijo antes de que golpeara el suelo. El chico lo miró, los ojos húmedos, el pecho agitado. Casi te maté. No lo hiciste. Quise hacerlo. No me importa. Las lágrimas corrieron por el lado de su rostro. Reales, no programadas. No sé quién soy ahora. Dren lo atrajo cerca. Eres mi hijo. Más tarde esa noche, los dos estaban en la cubierta de observación, viendo las estrellas pasar por el dosel del Bright como lluvia. La galaxia se sentía más grande ahora, más cruel, más despierta. Dren no habló por mucho tiempo. Luego, finalmente, volverán a intentarlo. Su hijo asintió. Lo sé. Dren lo miró. La próxima vez, puede que no ganes. La voz de su hijo fue baja. Entonces haz lo que tengas que hacer. Dren apartó la mirada. No, hablo en serio. También yo. Silencio otra vez. Luego el chico dijo algo que Dren no esperaba. Llevemos la pelea a ellos. Dren se giró, una ceja levantada. ¿Estás listo para eso? Su hijo miró las estrellas. Su voz era clara. No, pero prefiero morir siendo yo que dejar que terminen lo que empezaron. Dren asintió. Bien. El núcleo Nexus no era una estación. Ni siquiera un planeta. Era una estructura construida en los pliegues de una microsingularidad flotando en la intersección de 5 sectores comerciales, oculta de todos los mapas conocidos, protegida por distorsión gravitacional, amortiguadores psíquicos y una red de seguridad en capas que no había sido violada en más de 70 años. No porque nadie lo hubiera intentado, sino porque nadie había sobrevivido. Hasta ahora. Dren Barik estaba en el puente de mando del Bright, mirando el contorno parpadeante del Nexus mientras la nave emergía del espacio oscuro profundo.
No era visible en un sentido tradicional. El ojo no podía enfocarlo. Sangraba dentro y fuera de la existencia como una herida que se negaba a cerrar. A su lado, su hijo estaba vestido con equipo de combate completo, mitad armadura, mitad interfaz. Su ojo derecho brillaba en un ámbar constante, el rojo completamente desaparecido ahora, sobrescrito por elección, no por orden. Hemos pasado la última línea, dijo el chico. No hay vuelta atrás. Nunca la hubo, respondió Dren. Detrás de ellos, el Bright ronroneaba con un poder apenas contenido. Sus sistemas habían sido reconstruidos, reforzados, en algunos lugares, hechos peligrosamente inestables. El cañón Nichtbringer estaba cargado con un núcleo de compresión ilegal, un arma experimental robada de los bancos de datos restantes del Godand. Era suficiente para fracturar un planeta, tal vez más. «Conoces el plan», dijo Dren. «Yo entro. Tú te quedas en la nave. Si no salgo, terminas el trabajo». Su hijo negó con la cabeza. «No, lo hacemos juntos». Dren se giró para enfrentarlo. «No te arriesgaré ahí dentro». El chico lo miró, la mandíbula tensa. «Ya lo hiciste, y sigo aquí. Lo que sea que enterraron en mí, no ganó, y estoy harto de temerle». Una pausa. Luego Dren asintió una vez. «Está bien. Entonces vamos juntos». El campo de camuflaje del Bright colapsó intencionalmente al cruzar el anillo de defensa externo. Que lo vieran venir. Que lo supieran. En segundos, el Nexus despertó. Las torretas se desplegaron desde bolsillos invisibles en el espacio. Escuadrones de cazas se lanzaron. Un Dreadnought supermasivo parpadeó en la existencia en el perímetro lejano. La Federación ya no tomaba riesgos. Múltiples fijaciones, reportó la IA del Bright asterisco. Fuego entrante en 32 segundos. Activa el protocolo fantasma, ordenó Dren. Activando. La nave parpadeó lateralmente a través de la realidad, esquivando la primera salva. Lanzas de plasma atravesaron el espacio que acababa de dejar, iluminando el vacío en arcos blancos y calientes. El Bright se lanzó directo hacia el núcleo del Nexus, girando a través de vectores imposibles como si la gravedad fuera opcional. Dren agarró los controles. Alinea el disparo. Apuntando al emisor de escudo del Nexus. Disparando en 10 segundos. Se giró hacia su hijo. ¿Listo? El chico sonrió. He estado listo desde que pusieron un número en mi cabeza en lugar de un nombre. El cañón Nichtbringer disparó. No hubo sonido, solo una ondulación, como si el espacio parpadeara. Y luego el casco exterior del Nexus se fracturó. Una telaraña de grietas se extendió por la estructura central. Toda la red de escudos falló en menos de 5 segundos. La voz de la IA estaba casi divertida. Impacto directo. Estamos dentro. Dren no dudó. Lanzó la cápsula de descenso. Él y su hijo encerrados en armadura reforzada. Oxígeno asegurado. Armas sincronizadas con el mando del Bright. Golpearon la superficie del Nexus como un misil. El corredor en el que aterrizaron era quirúrgico, limpio, blanco, silencioso. Sin sirenas, sin guardias, solo un pasillo que descendía como si los hubiera estado esperando. Se movieron en formación, apretados, eficientes. Su hijo tomó la punta, el rifle barriendo las esquinas. Dren lo seguía de cerca, vigilando la retaguardia. Cada paso resonaba como una marcha fúnebre. Después de un minuto, su hijo habló en voz baja. ¿Crees que intentarán hablar con nosotros primero? Son demasiado arrogantes para eso, dijo Dren. Intentarán mostrarnos porque creen que tienen razón. El corredor se ensanchó en un atrio, y en el centro estaba un hombre, viejo, desarmado, vestido con túnicas del Alto Consejo. Humano o casi. Dren levantó su arma. No te muevas. El hombre sonrió. Dren Barik, me preguntaba cuánto tiempo te tomaría encontrarnos. Sabías que vendría. Lo planeamos. Dren entrecerró los ojos. ¿Planeaste que destruyera tus laboratorios, tu IA, tus naves? El hombre dio un paso adelante, con las manos cruzadas detrás de la espalda. La pérdida es un costo del control.